Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones. Bueno, en la última reacción que hicimos referido a la potencia económica que tenía el sol peruano y cómo la economía peruana estaba mejor preparada, según Bloomberg, para soportar un shock económico, es decir, una variación muy importante del dólar, sea especialmente por motivos externos, la guerra o la subida del valor del petróleo, que siempre se vincula a los conflictos de Medio Oriente, o la subida de tasa de interés que tenga Estados Unidos o algún otro problema, es importante que los países tengan fórmulas para poder proteger su economía y entre eso el resguardo de las divisas y todo lo que corresponde al ahorro interno. Pero también las crisis económicas producen esta subida y bajada que un sector de la población, los más vulnerables y a veces la clase media, sufra inconvenientes para poder llegar a fin de mes y a veces se expresa en la necesidad de poder tener colaboración para conseguir alimentación. Yo les pregunté en ese video cómo le decían a las ollas comunes, que son estas agrupaciones que son espontáneas, que surgen al alero de algunos vecinos o algunas iglesias, juntas de vecinos en Chile, que otorgan alimentos gratuitos para la población y muchos me hablaron de los comedores solidarios o comedores populares que existen en Perú. Yo tenía algunas nociones porque fíjense ustedes que el Perú cuenta con una ley que organiza y estructura y posibilita que reciban fondos estos comedores, cuestión que no existe en Chile. En Chile tenemos una ley de organizaciones funcionales, una suerte de juntas de vecinos que pueden desarrollar actividades que no están vinculadas con el territorio en sí, sino con las actividades que desarrollan. Se estructuran en función de los municipios en diferentes áreas, deportes, tercera edad, seguridad o acción social. Pero Perú tiene una ventaja que es el haber obtenido y haber creado una ley de comedores populares que aprobó hace muy poquito su reglamento para su aplicación. Entonces es importante el conocer cómo se estructura este modelo solidario de los comedores populares en Perú. Y me he llevado una sorpresa porque hay varios canales internacionales, entre esos los que vamos a ver, uno de China por ejemplo y otro alemán, donde hablan de cómo colaboraron post pandemia estos comedores en resolver el problema de necesidad alimenticia que tiene parte de la población, porque el desarrollo siempre va dejando lamentablemente algunos atrás y hay que ver la opción de poder colaborar con ellos, sea desde la vía estatal o desde la vía de lo público no privado o lo privado no público, como serían estos comedores solidarios, comedores populares. Es decir, se organizan asociaciones de vecinos, grupos espontáneos o se estructuran organizaciones al alero de alguna institución. Entonces, mi reacción de hoy los quiero invitar a ver los comedores populares o solidarios del Perú, que es la forma que tienen para dar solidaridad a los que carecen de alimentación por diversos motivos. Veamos. Este es un video que tiene casi un año y es de un canal chino que habla sobre el comedor popular que sirve de beneficencia para las personas en situación de calle, diríamos en Chile, ¿cierto? Pero yo les decía que uno nunca está libre porque una enfermedad grave, un accidente, el despido de un trabajo que creíamos que estábamos asegurados, el cierre de nuestra pyme nos puede llevar a tener necesidades que sean básicas que nunca pensamos que debíamos cubrir. Recuerdo que los comedores y las ollas comunes, como le decimos en Chile, comentaban los que la administraban, que les sorprendía que llegaba gente que nunca pensaron. Por ejemplo, profesores jubilados, exfuncionarios públicos, personas que habían tenido emprendimiento y habían fracasado, pero que no les alcanzaba para cubrir sus necesidades, tanto porque era muy caro en algunas zonas la calefacción y encarecía esto, o porque se habían subido el valor de sus contribuciones, el pago por sus propiedades, debido a que tenían casas que podían sostener con sus ingresos anteriores, pero ahora no eran sostenibles. Veamos lo que dice el reportaje sobre el comedor popular en Lima. Decenas de peruanos en situación de vulnerabilidad acuden diariamente al Centro de Alimentación y Nutrición número 3, un comedor popular que ofrece desayunos y almuerzos a bajo costo. La faena diaria en este comedor empieza antes de las 8 horas locales para la respectiva preparación. Según sea el caso, entre 300 y 400 raciones de comida que dispone para el día. Luis Valverde, director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud DIRIS Lima Centro, a cargo del proyecto, explica que se trata de un comedor popular que está solventado por el Estado peruano con la finalidad de garantizar menús saludables a personas de bajos recursos. Lo que representa para las personas en este comedor es una ayuda humanitaria, una ayuda
una ayuda permanente que van a tener y van a tener la certeza de tener alimentos de buena calidad y a un precio módico. Y en caso de no tener la parte económica, pueden accederlo también de manera gratuita previa evaluación que tenemos, ¿no? Hay una cuestión que no es menor en el reconocimiento por parte de los gobiernos de que existe gente que está en situaciones extremas, ¿cierto? Y qué más extrema que no alcanzar a comer. Primero porque uno podría decir, hemos visto las cifras del Perú, que es un país que tiene un desarrollo muy importante, baja inflación, que esto podría ser como contrapropaganda. Pero es relevante también el determinar y no cerrar los ojos que efectivamente hay parte de la población en todos los países que no alcanza a cubrir sus necesidades. Lo hemos visto extrañamente en países que pensábamos muy desarrollados. Europa, por ejemplo, hay reportajes sobre la situación de calle de personas en Alemania, cómo gente de clase media no puede costear el valor de un arriendo, por ejemplo en España, y cómo hay mucha gente que ha dejado de vivir en sus departamentos y está viviendo en motorhome, ¿cierto? Casa rodante en Estados Unidos, que nosotros consideramos que era un estilo de vida, pero está cubriendo una necesidad y la necesidad de vivienda junto con la alimentación. Entonces, lo importante que yo vi en esto en comparación es que nosotros tenemos un plan de alimentación que va vinculado principalmente a los niños en Chile, ¿cierto? A través de los comedores que tienen los colegios, las escuelas. Y un plan de alimentación para la tercera edad, adultos mayores, que en Chile hay tercera y cuarta edad por ley, que otorga alimentación complementaria. Pero normalmente la gente que no tiene la capacidad para generar su propia alimentación y que no entra en estos rangos, no tiene lugares salvo aquellos que son liderados por iglesias o por particulares, ¿cierto?, que se organizaron. Pasó con la oleada de migrantes que no alcanzaba a tener alimentación y que se reunía y cubría esto. Y lo vivimos fuertemente en la pandemia. Entonces el hecho de que el Estado, a través del Ministerio de Salud en Perú, tenga esta alternativa es una buena iniciativa, porque no hay que olvidar que efectivamente muchos de los procesos de modernización económica que estamos viendo hace que gente caiga en la línea de la pobreza, entre eso la automatización. Supongamos que una empresa necesitaba tantos operarios, los supermercados por ejemplo, y los reemplazan por cajeros electrónicos automatizados y efectivamente pierden su empleo. Y no pueden reconvertirse. Es muy fácil decirle a una persona, oye, pero haz otra cosa cuando tienes cultura con referido a esto, ¿cierto? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes conoce esto, participa de alguno o colabora con alguno, que hay varias formas de colaborar. O donando o yendo a trabajar, ¿cierto?, a esos lugares. ¿Sigamos viendo? Este local, al igual que otros de su tipo en la ciudad, ofrece a ciudadanos desayunos a 0,70 céntimos, unos 0,18 centavos de dólar, y almuerzos a 2 soles, unos 0,51 centavos de dólar, mientras que en cualquier restaurante de la ciudad un menú puede llegar a costar hasta 15 soles, es decir, 3,90 dólares. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinan ustedes que en las hospederías, por ejemplo, los hogares que reciben transitoriamente a personas en situación de calle, lo vemos acá en el Hogar de Cristo en Chile, o en los comedores se cobre? ¿Qué opinan? ¿Se tiene que cobrar o no se tiene que cobrar? Yo soy de la idea que tiene que haber un cobro mínimo o una aportación, si es que no tienes el ingreso, para mantener la dignidad de la persona. Es decir, en el sentido de que esta persona que tiene esta necesidad no lo tome como una caridad, sino como un acto solidario y en definitiva diga, estoy pagando por esta situación, ¿cierto? Es poco lo que estoy dando, pero efectivamente estoy pagando. Y además que colabora con la sustentabilidad de estos proyectos, porque hay muchos de estas buenas iniciativas que después fracasan porque no son sostenibles económicamente. Pueden tener apoyo estatal, pero podrían haber otras situaciones peores. Imagínense en la pandemia. ¿Cuántos de estos comedores comenzaron a funcionar producto efectivamente de que había gente que no podía trabajar y había que llevarle alimentación? No iban a comer a los comedores, sino que iban a retirar su alimentación. No sé si pasó allá, me pueden contar ustedes. Por otra parte, Valverde explicó que el Centro de Alimentación y Nutrición de La Victoria, que cumplió 86 años de creación institucional, fue recientemente abierto, pues estuvo 2 años cerrado debido a la pandemia de la COVID-19. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Ven, ahí tenemos el noticiero chino. Veamos ahora qué dice la televisión alemana con respecto a los comedores solidarios o comedores populares, o como decimos en Chile, ollas comunes que existen en Lima. Veamos. Bueno, este video de la Deutsche Welle lo que hace es dar un punto de noticia referido a que Perú reconoce a las ollas comunes como organizaciones sociales. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Yo había estudiado hace unos años atrás la ley de comedores solidarios del Perú y de otros países, y me llamaba la atención de que Chile, que tenía una tradición
histórica en función de estos comedores, ¿cierto? No tuvieron una estructura legal especial. Uno podría decir, como les dije al comienzo, que podría estructurarse de otra forma, ¿cierto? A través de una corporación, fundación o una organización funcional, de esas que les comentaba yo. Pero era ideal que tuviera un estatuto especial, por ejemplo, que no tuviera requisitos tan estrictos como la cantidad de personas, se piden 15, para un comedor podrían ser 5 o 4, porque normalmente surgen al alero de algunas familias y poquitos vecinos, ¿cierto? Tres familias, un grupo de vecinos que se organizan cuando no son institucionales, y que pudieran tener algunas facilidades para sacar permisos, ¿cierto? Porque tienen que cumplir con normas sanitarias, y pudieran recibir capacitación y apoyo, tanto los municipios como de organizaciones. Hay empresas que dan de baja alimentación, por ejemplo los supermercados, con 1, 2 o 3 días. Tienen el inconveniente que para poder donarlos, salvo algunas iniciativas, tienen que cumplir con la normativa sanitaria. Pero si dentro de esa normativa pudieran entregárselos a las ollas comunes, ellos podrían hacer uso de esa alimentación. Piensen ustedes las ferias que descarta fruta, que podría utilizarse inmediatamente, o esos productos que tienen fecha de vencimiento como para 3 días y los dan de baja a los supermercados, ¿cierto? Entonces, no sé, leche podrían utilizarla en un día para otro. Implica una organización y también el que se pueda reconocer el tiempo que destina la gente. Porque uno dirá, claro, podría producirse como un negocio que esta gente abriera ollas comunes para mantenerse, pero debieran recibir alguna remuneración porque hay gente que está destinando tiempo y efectivamente se va a ir profesionalizando esto que colabora con los gastos del Estado, ¿cierto? Cuando el Estado no interviene, debieran intervenir estas organizaciones. Además que estas agrupaciones llegan a veces donde no llega el Estado, ¿cierto? Porque son reconocidos, porque conocen a sus vecinos y porque efectivamente, como vemos acá, ¿quién va a llegar hasta tan arriba? ¿Cierto? Nos pasaba a nosotros en Valparaíso y en estos sectores. Veamos lo que dice el video. Hace 2 años, Jocelyn y Dina trabajan junto a un grupo de mujeres en la olla común Luz de Esperanza para alimentar a familias peruanas afectadas por la pandemia. Este arduo trabajo empieza a ser reconocido. El gobierno reglamentó una ley que permite el registro de las ollas comunes como organizaciones sociales a fin de garantizar su financiamiento. El trabajo en Luz de Esperanza es intenso. Todos los días el equipo de mujeres prepara el desayuno, el almuerzo y la cena para más de 100 personas del distrito de San Juan de Miraflores. Es harta gente y son 4 comidas. Yo pensaba, yo que soy de una familia muy grande, por el lado de mi mamá, somos muchos. Cuando nos juntamos, yo soy como el primo mayor. Cuando nos juntamos entre todos los primos, más los sobrinos, nietos, más todo, yo creo que llegamos a ser 100. Y es un evento nomás, o sea, no, con suerte un fin de semana, pero todos los días se está haciendo esto. Y además que a mí me llama mucho la atención porque lo que hemos ido a ollas comunes, yo por ejemplo en mi época universitaria participé de una, uno dirá, fuiste a ayudar. No, era beneficiario porque los estudiantes recibíamos una suerte de bono alimenticio, ¿cierto? De lunes a viernes, y los días sábado y domingo quedábamos a veces sin colaboración para poder comer. No estaba abierto el casino universitario. Y por lo tanto había un comedor universitario donde tú pagabas muy poquito, igual que acá, y tenías acceso a la comida. Y me llamó siempre la atención cómo eran de originales los cocineros, que con tan poquito te preparaban una comida muy deliciosa, porque uno podría haber dado la vuelta con arroz, papa y algo, y no, ellos se preocupaban, y siempre que tuviéramos fruta y leche, ¿eh? Entonces, con toda la iniciativa inventiva que tiene y la tradición que tiene la comida peruana, yo me imagino que los comedores también se lucen, ¿eh? Sería bueno ver cómo se están desarrollando esos menús, ¿cierto? Que también para que cumplen con algunas indicaciones. Sigamos viendo. Flores, en el sur de Lima. Hay vecinas que no tenían para comer, como fue un caso de una vecina que no tenía, entonces mis compañeras comenzaron a hacer una colecta para darle unos alimentos, ¿no? Y entonces debido a eso nos optaron la opción de que nos iban a donar algo. Entonces surgió la idea de que se iniciara la olla común. Y empezamos a cocinar, organizándonos todos. Como dice, algunos no teníamos cebolla, papa, esas cosas, pero traíamos un poco otra vecina, otro poco otra vecina, así empezamos nuestra olla común. El Ministerio de Desarrollo empezó a destinar recursos para financiar la compra de alimentos que son dirigidos a las ollas comunes. Sin embargo, algunas de las organizaciones sostienen que la ayuda no cubre sus necesidades en momentos en que el país atraviesa una crisis alimentaria y el encarecimiento de productos. Las ollas comunes no solo han permitido mantener la alimentación de las familias durante la pandemia. De la mano con colectivos como Manos a la Olla,
Muchas mujeres han desarrollado capacidades para organizar y hacer sostenible el trabajo. Ellas son agentes de cambio dentro de sus comunidades porque ellas fueron las que organizaron las ollas comunes. Entonces es un valor bastante fuerte que nosotras encontramos en ellas, son muy admirables. Ellas se han levantado para decir, no solo para ayudar a su familia, sino a toda su comunidad a que siga alimentándose. No sé si alguien conoce a alguna dirigente, alguna señora que esté trabajando en las ollas comunes, ¿cierto? Uno normalmente dice, oye, pero esos hombres también pueden colaborar, pero normalmente nos sumamos a la iniciativa, ¿cierto? Y no, es interesante. Yo estuve sosteniendo por ahí, como les decía, algunos contactos con alguna organización en ese momento, y efectivamente el problema es que parten dando alimentación a 10, 20, 30, 40 y se hace eso insostenible para el peso económico que tienen que tener, porque hay que mantener casi un mini restaurante, ¿cierto? Y la estructura y la organización y el ir a colaborar y mantener la comida de calidad, se dieron cuenta que las comidas todas llevan pollo, está todo muy bien preparado. Entonces es importante el poder colaborar y saber cómo están. Vi también en un video que una empresa organizó un evento donde había muchas organizaciones de ollas comunes donde le regalaron, creo que encimeras, ¿cierto? Útiles de cocina y les hicieron capacitación, porque también es importante que se capaciten para producir esa cantidad de alimentos. ¿Sigamos viendo? Este contexto. Según cifras oficiales, solo en Lima más de 250.000 personas aseguran su alimentación diaria gracias a las ollas comunes. Muchas de ellas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, por lo que se espera que la respuesta del gobierno sea eficaz e inmediata. Bueno, esperemos que mejore la situación, ¿cierto? Porque con toda la inversión que hay, lo que se va logrando es sacando gente de la pobreza, ¿cierto? Pero lamentablemente la misma modernidad va dejando que algunos que no lo estaban cayeran en la pobreza y otros que no pudieran salir. Sigamos viendo. Bueno, pero la historia de los comedores solidarios, ollas comunes, bien, le decían igual que en Chile, yo pensaba que no, comedores populares, lo hace gente. Y yo les decía que una alternativa que fueran las instituciones, ¿cierto? Que estuvieran a través de ciertos organismos con funcionarios públicos trabajando, o que fuera como sucede con esta organización en toda Latinoamérica, que es gente, dirigentes, que organizan y estructuran. Entonces, veamos una historia de Leonor Cucho, que es la coordinadora de los comedores populares del sur de Lima. Yo espero que me puedan comentar si alguien la conoce, si la señora sigue trabajando, y si efectivamente este comedor se ha ido desarrollando, porque me llamó la atención, porque se repite la historia de muchos dirigentes, son poco apreciados, esos son los dirigentes barriales o de poblaciones o vecinales, porque uno dice, oye, pero la veo de dirigente de seguridad, de dirigente de esto, otro, pero es que nadie quiere tomar las responsabilidades. Y cuando alguien dice, yo lo voy a tomar, se vuelven para la casa, y a los meses después le tocan la puerta y le dicen, oiga, vuelva usted. No sé si les pasa, más de alguno tiene un familiar dirigente o ha sido dirigente y se ha enojado, nunca más voy a ayudar porque no me valoran, y después a los meses vuelve a lo mismo, ¿cierto? Es el sino del dirigente. Veamos qué dice la señora Leonor. Me pongo a pensar y digo, todo eso hecho, saqué el programa de niñas, madres, adolescentes, saqué el programa en el 2011 también saqué el programa del adulto mayor en el Congreso. Leonor Cucho tiene 75 años y es la presidenta del Comedor Popular Santa Rosa de Lima. También es fundadora y dirigente de la Asociación Coordinadora de los Clubes de Madres del Perú, desde donde ha contribuido a la atención de las madres adolescentes mediante un proyecto desarrollado con una ONG en Lurín. Aquí conocí lo que es la hermandad, el compañerismo. Así como yo estaba pasando y había pasado muchas cosas, muchos sufrimientos en la vida, y en el momento que yo conocí a mis vecinos, también pensé que son ellos igual que yo, que tenemos la misma necesidad. Hace casi 40 años, cuando llegó a Lurín, no había ni mesas ni cocina, mientras que el agua y la luz eran solo ilusiones. Pese a las necesidades, Leonor decidió que antes que trabajar, sus hijos debían estudiar. Esta filosofía la extiende entre los niños y las madres de esta zona del sur de Lima. Así empezamos a apoyar a las mujeres, apoyar a esos niños, que sean educados, que tengan educación. Acá yo soy defensora de los niños. En un ambiente del local de su comedor popular,
Se dictaban clases gracias a un convenio que suscribió con una institución educativa. En ese espacio, durante 4 años, estudiaban niños, madres y adultos. Espera retomar el acuerdo. Bueno, yo pensaba si a la señora Leonor la pusiéramos en un edificio de pisos, con un traje de moda, ¿cierto? Un traje de ejecutiva, y nos hablara, diríamos, es una empresaria que ha desarrollado esta industria. Y es una señora que tiene todas las virtudes que puede tener un gran empresario y que ha desarrollado, con menos herramientas, una labor solidaria importante. Entonces, así como el empresariado ayuda al desarrollo del país, los dirigentes sociales también, y con muchos más problemas. No sé si alguien que ha tenido todos los recursos podría resolver el problema de todos sus vecinos, tendría este nivel de solidaridad. Como ella hay mucho. Entonces, cuando uno habla del desarrollo, hemos visto mucho el desarrollo económico del Perú, cuando habla del desarrollo económico se olvida también del desarrollo social. Sin esas mejoras que hace gente como la señora Leonor, sus amigas y compañeras y vecinas que la ayudan, la gente que colabora en estos proyectos, la que la difunde, no sería posible todo lo demás, ¿cierto? Entonces, hay que mirar con otros ojos a veces estos dirigentes. Sí, hay que tener cuidado con algunos, como también con algunos empresarios. Pero son muy bonitas iniciativas. Terminemos de ver el video, a ver. Se suspendió durante la pandemia. Leonor Cucho agradece y valora el apoyo que recibe del MIDIS para sacar adelante a su comunidad. ¿Para qué nuestro subsidio a todos los comedores subsidiados al día, sus alimentos al día? El MIDIS cumple. Ministerio de Desarrollo Bueno, entonces, como ven, sí, efectivamente, hay desarrollo económico, pero los que se quedan atrás, lamentablemente, tienen que tener la posibilidad de tener ayuda. Ojalá que pudiera ser el Estado, y si no, siempre van a haber personas que van a desarrollar esta iniciativa, y ya Perú cuenta con una ley que reglamenta los comedores solidarios, ollas comunes en Chile, y que va a posibilitar que puedan mantenerse, pero siempre el aporte de los particulares, una persona natural como nosotros o empresa, va a ayudar a que se puedan sostener. Se nos vienen siempre crisis económicas. El Perú va a tener un gran desarrollo, lo va teniendo con los nuevos proyectos, pero siempre hay que estar alerta, ¿cierto? Que no nos nuble a veces estos logros, nos ha pasado en Chile a veces, ¿cierto? Y ha pasado en algunos países. Y todos son cíclicos, ¿cierto? Todas estas situaciones económicas son cíclicas y tenemos que estar preparados para poder sostener desde la solidaridad a toda nuestra población. Espero que les haya gustado mi reacción de hoy día sobre los comedores solidarios del Perú. Esto surgió porque muchos me aclararon las dudas de cómo se les denominaba, comedores populares, ¿cierto? Comedores solidarios, ollas comunes en Chile, y quería hacer una reacción y me llevé la sorpresa de que son muy conocidos y han hecho una gran labor en el Perú. Así que espero que les haya gustado esta reacción y que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden comentar. Que estén bien.